Continuamos en Entre Líneas y ahora sí vamos a cambiar de tema. Sí, ahora sí. Finalmente vamos a cambiar de tema. Bueno, vamos a hablar de una entidad muy importante para la ciudad, que tiene que ver con un sistema productivo al cual la ciudad responde de manera directa muy fuerte, como es el sector agropecuario. Hablamos de la Sociedad Rural de Río Cuarto porque está próxima a renovar autoridades y Heraldo Moyeta va a reemplazar a David Tonelo en la presidencia y Heraldo está aquí con nosotros y le agradecemos mucho la visita. Heraldo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, desafío interesante en un año que tiene muchos ingredientes, pero un contexto hoy productivo muy difícil, ¿no? Lo hablábamos recién antes de salir al aire, la sequía ha sido protagonista de toda la campaña y, bueno, si bien la zona parece un poquito mejor, la verdad es que es bastante malo el promedio nacional, ¿no? Sí, así es, no, estamos en presencia de un año, digamos ya es el tercer año que viene el país sufriendo problemas de sequía y se agudizó en este último año, sumado al contexto nacional, político nacional que no acompaña. Creo que va a ser un año muy difícil desde el punto de vista del productor, del punto de vista del país y de toda la sociedad. Creo que esta sequía va a traer una falta de dinero muy importante para el movimiento de los pueblos del interior que viven de la producción y a su vez del país. Así que bueno, vamos a tener que estar atentos a ver cómo al menos podemos ayudar desde la propuesta y que el gobierno entienda que vamos a tener que trabajar juntos y esto no es en pos de un sector, sino en pos de sacar esta situación adelante, de la sequía y de las malas políticas, ¿no? Heraldo, se quita un aspecto o una posibilidad de presión que podía existir de parte del gobierno en un año electoral con complicaciones económicas. ¿Se esperaba más que el gobierno intentara algún aumento de impuestos sobre el campo? ¿Una posibilidad hoy disipada con este contexto de sequía? Es tan impredecible o predecible los gobiernos, ¿no? que seguramente ante una cosecha récord como hemos tenido otros años, creo que era inevitable una presión fiscal aún mayor con lo que el gobierno necesita para hacer caja, ¿no? Y que no hubiese repercutido tanto en el electoral. Creo que esto realmente les va a hacer replantear la situación y creo que a lo mejor entre esta situación de sequía y de falta de recursos también hace repensar a las propuestas que vengan, porque creo que este país no puede vivir, tener permanentemente estas crisis y creo que en serio se van a tener que replantear y armar un programa político en serio, porque creo que ya no da para más la improvisación. Se van terminando los recursos, estas cuestiones naturales ocurren y de hecho están ocurriendo y creo que ya el tema de impuestos desde sacar donde se produce, cuando no se produce se terminó, no hay de dónde sacar. Así que creo que van a tener que pensar realmente y apoyarse en los sectores productivos y en los sectores que pueden dar una mano en serio, pero bueno, se necesitan reglas de juegos claras y a largo plazo. El gobierno intentó dar algunas o aplicó algunas medidas de ayuda y demás para los productores de distintas actividades y demás en las últimas semanas. ¿Sirven? ¿Alcanzan? ¿Cómo las ven? En realidad esas medidas de ayuda son las propias medidas que generan ellos la necesidad de caja, son parches a la reacción de las medidas que toman ellos. O sea, todas las ayudas vienen a través del dólar soja, que hoy empiezan las compensaciones a los polleros, a los tamberos o a los porcineros y algo se habla de feedlot. Es decir, es una reacción a la acción que ellos han tenido y que supuestamente les dio resultado. Hoy tienen que tapar el otro bache porque se caen las otras producciones. Entonces, les sirvió momentáneamente por 60 días y hoy tenés que salir a tapar otros baches. Yo creo que ese tipo de medidas, si son ayudas a los problemas que ellos generan, o sea, no estamos hablando de una ayuda a la sequía o una ayuda al sistema productivo a producir más, no, es tratar de parche, es lo que venimos hablando, que es la falta de generación de puestos de trabajo la acomodamos con un subsidio, y no es así. Es decir, está demostrado, y lo ha hecho este gobierno, el anterior y el anterior, o sea, no son las recetas que funcionan. Bueno, también se ha anunciado esta semana, hablando de recetas que no funcionan, la cuestión de la carne, ¿no? Bueno, un ejemplo claro, debe ser, no sé, el control de precio número 2 millones en este país, no funciona. ¿Eso puede tener algún impacto acá?
menos todavía que lo que pueda... Yo creo que son acuerdos entre grandes superficies comerciales que pueden tener algún tipo de retorno por otro lado. Hoy acá imposible. Imposible. Esos precios. Esos precios imposible. Están por debajo de lo que hoy vale la carne en gancho. O sea, imposible, imposible. No hay nadie quien pueda soportar esa... si no tiene un subsidio, vuelvo a repetir, alguna compensación. Una compensación por otro lado. O sea, es decir, te doy a vos, pero por otro lado le tienen que dar al que la vende. Es imposible, es imposible. Y aparte, más allá que es imposible aplicarlo, ya sabemos que no ha funcionado. Los controles de precios, sobre todo en el interior del país, no han funcionado. Y no funcionan en propio Buenos Aires, funcionan en algunos lugares puntuales y por pocos días. Bueno, es muy difícil encontrarse aquí en el interior con precios justos, por ejemplo, bueno, que en teoría es el que más expandido está, ¿no? Y no, y terminan no dando resultados. Y la madre de todos estos problemas es la inflación. Está claro que es la inflación. Y es nada más que el gobierno el que tiene la llave para lograr bajar eso. Hoy, si vas a congelar un precio con una inflación del 100% anual, en algún momento ese precio va a explotar. Entonces no es la solución los controles de precios. Hay que atacar la inflación como se debe atacar, con un equipo económico que conozca del tema y realmente con un pueblo dispuesto a pagar las consecuencias. Creo que lo va a terminar pagando la ciudadanía, los sectores productivos, los sectores del consumo, porque la verdad que otra solución no hay, más que el esfuerzo de todo y políticas claras. Geraldo, este tipo de política, además de la carne, ¿no?, genera problemas al productor que venía reclamando o preocupado porque la hacienda se movió muy por detrás de la inflación, porque la carne en el último año aumentó muy por detrás de la inflación. Ahora había empezado a recomponer precios, tanto la hacienda como la carne. Si hay un freno en esa recuperación, ¿qué pasa con el productor que tiene la hacienda en el campo? Indudablemente que el precio de la carne iba a explotar porque fue el alimento que menos había aumentado, el 42% interanual contra un 100% de inflación. Los precios se habían tendido a la baja y bueno, hoy se recompusieron. Asimismo, la rentabilidad del productor está justa, o sea, en la línea, salva sus gastos. Es decir, que todavía el precio debería ser aún mayor para que el productor tenga una rentabilidad. No sabemos cuánto va a durar, si hay una intervención, seguramente va a tender a mesetarse. A bajar no creo porque van aumentando todos los otros costos. Hoy, casualmente, bueno, el aumento del combustible también repercute en el precio de la carne. Se mueve todo a través de camiones, entonces eso repercute. Así que creo que lo de la carne pasa siempre lo mismo. Se va a mesetar por una cuestión de que va a bajar el consumo, seguramente. La gente va a tender a otro alimento. Claro, una cuestión de demanda y mercado. Una cuestión de demanda y mercado. También va a haber una faltante, esta sequía extrema en la ganadería repercute en el tiempo. Seguramente va a haber un faltante de terneros para proveer a los feedlots y eso va a hacer que también siga aumentando. O que se amesete, pero en el momento que se reacomode, en algún momento el golpe es grandísimo. Entonces, creo que la única forma de revertir el precio de la carne también es otro trabajo a largo plazo. Trabajo a largo plazo de un excedente de producción que podamos vender al exterior lo que nosotros no comemos y tener nuestra carne a un precio razonable para los salarios que hoy están por el suelo, ¿no? Sí, bueno, ese es otro problema también. Los salarios y el hecho de que el trabajo a largo plazo que estás pidiendo no se produce casi en ningún área. En ningún área, ¿no? En ningún área. Y por eso los problemas que tenemos. No hay una planificación a largo plazo y algo que no la podemos tener en el sistema productivo. Ni siquiera el industrial, el productor, el emprendedor puede hacer algo a largo plazo. En términos de inversión, ¿no? En términos de inversión. Imagínate, si no te da la regla clara el gobierno, nadie se anima a hacer nada. Nadie se anima a hacer nada. Entonces, bueno, estamos en esa dicotomía de que te hablan que hay que invertir, que tenemos todo para producir, todo, las tecnologías, la genética, lo que busques. Lo que faltan son las reglas para poder aplicarlas correctamente y no tener que tener esos sobresaltos. Pero bueno, la recomposición tiene que venir desde arriba, de los dar previsibilidad al sistema productivo y una recomposición de salario para que la gente tenga poder de compra. Claro. Es decir, es muy complejo el panorama. Hoy son todos los sectores de la economía están pasándola mal. Mencionabas antes que los distintos
sectores que tengan intención de gobernar el país a partir del 10 de diciembre tendrían que ir buscando un plan en serio, a fondo, para solucionar todos estos problemas. Esa es la preocupación. Les van a golpear la puerta todo el año, seguramente, y los van a ir a visitar a la rural muchos políticos que van a ser candidatos. ¿Cómo imaginan el año en ese sentido? Yo creo que la rural ha tenido una postura muy importante en los últimos años, es recibir a todas las fuerzas políticas. Es decir, y a todos les decimos lo mismo, tienen que buscar asesoramiento en los lugares que está el problema. Es decir, el sector agropecuario tiene distintas entidades que representan distintos productores, que la problemática es más o menos la misma. Son los lugares donde se tienen que llevar las ideas. Lo mismo digo con la industria, lo mismo digo con el comercio. Y realmente no venir a escuchar, pero para hacer. Venir a escuchar, pero para hacer. O sea, en nuestra mesa han pasado dirigentes de todos los partidos políticos y hemos hablado de todos los temas. Desde el 2008 hasta ahora, tema retenciones, nunca hemos encontrado una solución. La sacamos, la ponemos, vemos, vamos a hacer un plan de reducción y seguimos en la misma. Bueno, creo que será la oportunidad para volver a enfrentarse cara a cara y decirse las cosas con el mayor de los respetos, pero la verdad, o sea, tenemos de aquel conflicto del 2008 hasta ahora, con el tema retenciones, por ejemplo, no ha habido absolutamente ninguna solución. Entonces, bueno, creo que será de nuevo la oportunidad para poder plantear los temas en serio y ofrecer soluciones. Yo creo que el sector de la producción ha llevado 1000 propuestas y sin embargo, bueno, no en absoluto se ha tomado ni siquiera una partecita. Así que bueno, año complejo. Heraldo, muchísimas gracias por haber venido y bueno, te deseamos una buena gestión, una excelente Muchísimas gracias y siempre la entidad a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Heraldo Molleta, hemos llegado al final. Así es. De este programa de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves próximo a las 21. Bueno, va a ser un año de mucha política, de mucha economía, de mucho análisis. Un año, como decíamos al principio, complejo desde el punto de vista electoral y económico. Una ecuación nada fácil en ninguno de los ámbitos, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Todos esos temas van a pasar por aquí, por Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene a las 21. Adiós. Chao.